Hola amigos del canal, vamos con un vídeo rápido, simple y pues es obvio, para mucha gente será obvio, pero hay gente que se está iniciando en esto, que es inexperta y no sabe cuándo la flor del aguacate está abierta o está cerrada y voy a intentar explicarlo por aquí. Señores, es fácil. Ahí estamos viendo y se ve claramente cómo hay flores. Mira, si nos fijamos en las del centro, hay como si fueran tres ramilletes, ¿no? Las del centro se ve que están cerradas. La de la izquierda se ve que hay algunas flores abiertas y en la derecha no sé si había una o dos, pero se ve claro. Vale, es que me lo hizo un suscriptor. El otro día creo que también alguien me lo preguntó. En este caso, por ejemplo, estamos viendo que todas las flores están cerradas, menos una que está en la parte de abajo, que se ve claramente que la flor está abierta. Yo creo que se aprecia bastante bien. Para mucha gente, pues esto ya es obvio, pero hay gente, acordémonos de la gente que está empezando en esto, que está sembrando sus plantas. Y lo digo, hay gente que me ha hecho la pregunta que, claro, se ve esto así y piensa que eso ya es la flor del aguacate. Sí, esa es la flor, pero todavía esta flor no está abierta. Vemos ahora esta por ejemplo, si vemos, todas están cerradas. ¿Y qué pasa? Que están creciendo. Están creciendo. Primero sale el botón floral, ¿ves? Vemos ahí ahora que están todas cerradas menos una. Ahí se ve una que está abierta. Se ve muy claramente como cualquier otra flor. Cuando esa pequeña flor, porque claro, son flores muy pequeñas, eso da lugar a confusión, la gente que es más inexperta, que está empezando en esto, y piensa que la flor del aguacate al igual es la bolita, esa bolita, ese ramillete, y que no, es eso, pero la flor se tiene que abrir. Como vimos ahora lo vamos a volver a ver para que quede claro. Bueno, antes de seguir con el vídeo, decir que el árbol que grabé, el que estamos viendo ahora y el que vimos las flores, es el aguacate variedad fuerte, que es más, va un poquito más avanzado que el hass. Antes de seguir con el vídeo, decir que hay un número de teléfono, tengo un curso de nutrición del aguacate que está bastante bien, no sería de manera gratuita, pero es por un precio económico. Me preguntáis por el WhatsApp, quien esté interesado. También hago consultas personalizadas para la gente que se está iniciando en esto del cultivo del aguacate. Me podéis consultar por ahí vía WhatsApp. Seguimos con el vídeo. Y ahí estamos viendo las flores. Se ve muy claramente cuando la flor está abierta y cuando la flor está cerrada. Cuando la flor está cerrada tiene porque todavía está en crecimiento. Ahí vemos algunas que ya empiezan a abrir la flor. Y hay otras que todavía están creciendo y se mantienen cerradas. Esto dentro de poco, cuando empiece a hacer un poquito más de sol ya, dentro de 2 semanas, depende de la temperatura, pero desde que haga un poquito de calor, esto va a crecer todo y se van a abrir todas las flores. Todas las flores se van a abrir. Porque todavía, eso sale un botón floral primero, ¿no? Eso como lo que son las ramitas, lo que se llaman las yemas, los brotes. Echa ese botón floral y después de ahí empiezan a salir estos ramilletes de flores, pero con la flor cerrada. Empieza a crecer el ramillete de flor, como estamos viendo aquí, por ejemplo, que todavía está en crecimiento ese ramillete de flor, pero no llega a abrir. Todavía no llega a abrir porque está en crecimiento. Dentro de poco va a crecer un poquito más, ese se llama panícula. Esa panícula o ramillete de flor crece un poquito más y llega al punto de que ya las flores empiezan a abrir. Se abren, se cierran, así durante varios días. Llega la abeja, poliniza y hace todo el proceso, ¿no? Y esa es ese sería el crecimiento, ¿vale? Ven, ahí todavía la mayoría. Tenía que haber grabado un aguacate hass, que está un poquito más pequeño. La mayoría todavía la panícula, el 99% de estas flores todavía están cerradas. Si nos fijamos, están empezando a abrir algunas, porque ya está llegando su crecimiento máximo de panícula y ya ellas se empiezan a abrir para empezar pues la polinización. Ya llegan los insectos y polinizan, ¿vale? Espero que me esté dando a entender para la gente más inexperta. Primero sale el de las ramitas, hace como un botón floral, como si fuera, pues esas flores empiezan a salir como esas flores.
empieza a crecer esa panícula, ese ramillete, se llama panícula, empieza a crecer esa panícula, pero está un tiempito creciendo esa panícula, como estamos viendo que todavía están creciendo, esas panículas están creciendo, sale ese ramillete de flor, se coge un cierto tamaño, ahí lo vemos, de unos cuantos centímetros, y después es que las flores empiezan a abrir, pero mientras está creciendo esa panícula, las flores no se abren, las flores se mantienen cerradas. Estamos en proceso de floración, pero todavía no hay polinización, porque están las flores creciendo, pero todavía no se están abriendo. En toda mi finca, bueno, ¿qué habrá? Ni siquiera hay un 1% de las flores abiertas en mi pequeña finca. Si fuera en una zona más costera, una zona de más calor, donde la floración va un poco más adelantada, ahí ya sí hay flores abiertas, porque va un poco más adelantada por el clima, por el calor, porque con más calorcito ellas crecen más rápido y empiezan a abrir. Como yo he dicho en otros vídeos, yo tengo mis árboles de aguacate en una zona medianía un poquito alta, donde hay un poco más de frío, un poco más de humedad, entonces el proceso va un poquito más, pues más lento, por estas zonas va un poco más lento, que en zonas costeras, que las temperaturas no son tan, pues hay unos grados de diferencia, y eso se nota en el crecimiento de la planta, se nota en la floración, pero aquí el aguacate Hass también va bastante bien, el cultivo por esta zona. Y ahí lo vemos, ahí vemos cómo ese crecimiento, ese ramillete va creciendo y ya como ya está llegando a la fase final del crecimiento de ese ramillete, de esa panícula, ahí se empiezan a abrir, ¿vale? Bueno, espero que me haya dado a entender y un saludo.